Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo del Ferrocarril de Madrid, bienvenidos a esta presentación, a la presentación del libro de nuestro compañero Jesús Benítez. Jesús Benítez, para quien no lo conozca, ha prestado, creo que han sido los 10 últimos años, ¿no? Desde el 2011, pues 11 años aproximadamente de su vida profesional. Estos 11 años últimos, ¿no?, de vida activa profesional antes de su jubilación, pues ha estado con nosotros en la formación de los ferrocarriles españoles. Ha sido nuestro asesor jurídico de la fundación, buen abogado que es, sabéis, Jesús Benítez es jurista, es abogado de profesión, y bueno, pues el año pasado se jubiló, ¿no? Pero todos conocíamos y sabíamos bueno, pues de su vocación literaria, de su vocación artística, porque no solamente escribe, también pinta, dibuja, en fin, es una persona con un gran bagaje, con grandes aficiones que las cultiva, las practica, y bueno, y en el ámbito literario, pues esta obra que presentamos en la tarde de hoy, El viejo y el tren, que es una obra que fue editada en 2017, pero ahora sale la segunda edición de este libro, y cuando pues un libro se reedita, significa que es un libro que ha tenido acogida y que es un buen libro, ¿no? Es decir, con esto quiero decir, no quiero decir que los demás no lo sean, por supuesto, lo son, y de hecho Jesús Benítez tiene, contábamos el otro día, 16 obras ya publicadas, ¿no? Y que eso significa que tiene una trayectoria dilatada, y que además sigue escribiendo, sigue bueno, pues muy activo en esta materia, y además, bueno, esta obra que presentamos en el día de hoy, El viejo del tren, es una obra que, como estáis viendo en la trasera que tenemos justamente aquí proyectada, fue finalista, ¿no?, del 5º concurso internacional de novela Contacto Latino en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que es una obra que ha tenido un reconocimiento, y bueno, y que estamos pues muy contentos, ¿no?, de tenerte, de acoger esta presentación en la tarde de hoy, y al mismo tiempo, bueno, pues de tener un momento, un encuentro con el autor, que la verdad que estos son los momentos que un lector puede valorar más, ¿no?, ese encuentro y ese contacto, y bueno, y que con el encuentro que vamos a tener hoy nos transmita también esas intimidades literarias, ¿no?, que cualquier autor pues tiene durante su proceso creativo, ¿no? Bueno, voy unas breves pinceladas, un poquito más de lo que he dicho. Jesús Benítez, bueno, abogado de profesión, ha desarrollado su vida profesional en diferentes empresas, también ha tenido una participación activa en asociaciones, fundaciones como la nuestra, ¿no?, en diferentes ámbitos. Dentro de esa vida activa en determinadas empresas, ha tenido una gran participación en empresas del sector ferroviario, ¿no? Primero en FEVE, ADIF, en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y también tiene, y sabemos que, como lo he comentado, tiene una colaboración activa también en el ámbito universitario, ¿no?, en el Departamento de Historia y Filosofía del Derecho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una persona polifacética, una persona intelectualmente, pues la verdad que muy cultivada, y como decíamos, además, pues eso, tiene una trayectoria literaria muy importante, ¿no?
aquí en esta relación de obras literarias, bueno, pues la primera, que aparece publicada ya en el año 83, ¿no? Bueno, una obra colectiva dedicada a otra de sus pasiones, ¿no? Que es el medio ambiente, el montañismo, ¿no? Con su participación en la obra Guadarrama, Paraíso Olvidado, ¿no? Bueno, esa trayectoria literaria la ha venido manteniendo desde los años 80 y dedicándose ya más al ámbito propiamente literario, novela, ¿no? Y bueno, pues y ensayos, ¿no? También tiene obras de cuentos, también tiene obra de poesía, ¿no? Y la última ha sido publicada en el año 2022, la obra de ensayo titulada El viaje imaginario, ¿no? Donde también el ferrocarril tiene un peso específico importante en la misma, ¿no? Bien, pues en el día de hoy vamos a dedicar este momento, este encuentro con Jesús Benítez para hablar de la novela El viejo del tren, ¿no? Es una novela que he tenido el placer de leérmela con intensidad, con mucho interés. Es una obra, desde luego, yo creo que muy bien trabada, muy bien articulada. Es una obra que plantea, bueno, un viaje, bueno, un testimonio, nos transmite un testimonio de vida, nos transmite conocimiento y lo hace a través del tren. Lo hace a través del tren en un viaje que parte hacia el norte de España y que se desarrolla en el norte de España. Se desarrolla en Asturias, en ese límite entre Asturias y Galicia, y también nos lleva hasta Cantabria, ¿no? A través de lo que es esa red de ancho métrico que Jesús también conoce, porque ha sido muchos años, ¿no? Trabajando en la empresa, en FEVE, Ferrocarriles de Vía Estrecha. Por tanto, todo ese conocimiento que se nos va a transmitir en esta obra se hace a través del tren, ¿no? Yo, desde luego, bueno, yo a Jesús, como he dicho antes, ha sido compañero, sigo considerando compañero, conozco, bueno, pues muchos detalles de su vida, de sus pasiones. Entonces, a lo largo de toda la novela, pues, es que lo comentaba esta mañana con un compañero, no sé si era con Luis o con Miguel, ¿no? Es que no he dejado de ver a Jesús mientras leía la obra. No le he dejado de ver, continuamente estaba apareciendo en la obra, porque le veía, porque todas esas sus pasiones, sus aficiones, el interés por la historia que tiene, el interés por el conocimiento también de la historia ferroviaria y por transmitir esa evolución, ¿no? del ferrocarril en el mundo y en España, ¿no? Se transmite y está presente en esta obra. Por tanto, nos presenta una trama que no quiero desentrañarla, no quiero ir más allá de lo que dice la contracubierta del libro, aunque me quedaría con ganas de decir, pero bueno, algunas pinceladas tengo que trazar. Bueno, la ambientación, esta trama, como decía, muy bien articulada, y bueno, ¿y qué nos evoca? Pues a mí, desde luego, y bueno, ustedes cuando lean la obra, pues ya me dirán si les evoca igual que lo que a mí me ha evocado. A mí me ha evocado un libro de caballerías, un libro de andanzas, un libro de caballerías. Y bueno, y tengo aquí, me lo he leído por la primera edición, la que tenemos en la biblioteca. Y tengo aquí, en el capítulo 2, en el encuentro, hay un fragmento que sí voy a leer, ¿no? en el que bueno, después de
hay una tormenta, hay un fenómeno climático, una tormenta en la casa de, entiendo que de Pascual, y bueno, el jardín un poco destrozado y demás, y entonces hace una reflexión, ¿no? Después de que haya pasado esa tormenta, y dice: me había acostumbrado tanto a estar a su lado que cuando no era así sentía en mi interior algo vacío. Simplemente lo que me ocurría era que me había convertido en una especie de escudero, que sin su caballero perdía su oficio escuderío, y por tanto no percibía del mismo modo el mundo, la existencia, la necesidad de existir, o el sentido de la existencia. Al verle marchar, al quedarme solo, me sentía precisamente eso, muy solo. Bueno, esto que en un momento determinado está al comienzo del libro, capítulo 2, a medida que uno va leyendo, a medida que va conociendo, bueno, pues las vicisitudes de un viaje, donde, bueno, suceden cosas pues un poco quizá extremas, ¿no? Y donde además la actualidad en ese momento se introduce en la novela, ¿no? La temática de los refugiados, la temática medioambiental está presente en la novela. Después hay muchas más temáticas, sobre todo históricas, ¿no? Que van a ir apareciendo más adelante. Entonces, porque hay tres partes, ¿no? Pero hay una parte muy dinámica en la novela, ¿no? Muy dinámica, muy de bueno, qué está sucediendo, cómo se va a resolver, ¿no? Que te inquieta, y claro, a medida que se van sucediendo los hechos, a medida que se van introduciendo, pues como en una novela de caballerías, ¿no? Una novela, la novela ejemplar, ¿no? De caballerías, que es el Quijote, ¿no? Don Quijote de la Mancha, que te vas encontrando pues otras novelas y otras tramas y otros sucesos que se incardinan en la obra, y eso lo hace Jesús a lo largo de toda la obra. Pero hay momentos muy clave, ¿no? Donde va presentando diferentes situaciones, diferentes historias, ¿no? que nos la cuenta y que además vienen a transmitir pues un conocimiento, una enseñanza, ¿no? A través de, bueno, pues de donde puede venir ese conocimiento y esa sabiduría, es a través ya de una persona con una gran vivencia, con un gran testimonio de vida que quiere transmitir y que transmite, ¿no? Y que más adelante lo sigue desplegando ese testimonio de vida a través de un triángulo donde pues posiblemente hay un escudero, posiblemente, yo diría que sí, y que también hay una Dulcinea, y es lo que a mí, pues después de leerlo, pues he visto bueno, cómo ese modelo de novela que bueno, pues de la edad moderna, ¿no? Pues se traslada a esta edad contemporánea, ¿no? A través también de la novela de Jesús Benítez. Yo también, no sé, leyendo esto también me acordaba de esa novela de Graham Greene, Monseñor Quijote, que bueno, traza ese viaje por España, ¿no? Siguiendo también ese viaje de Don Quijote por la península, ¿no? Y bueno, pues aquí hay un viaje también, un viaje que se hace en tren, que se hace, como decía, por la red de vía métrica del norte de España, con unas descripciones de los paisajes pues muy fidedignas, en ese sentido yo creo que Jesús hacía unas magníficas descripciones
de los ambientes, de los lugares de paso, y yo creo que eso contribuye a realzar la novela, contribuye bueno, pues realmente a describir por dónde discurren sobre todo ya en la parte en la la que se genera ese triángulo en el que hay tres personajes, tres protagonistas que podría decir que tienen casi el mismo peso en esa parte de la novela. Con lo cual, yo creo que es un trabajo muy interesante, un libro y una trama, como decía, muy bien enlazada, muy bien trabada, con un final sorprendente, ahí lo dejo, y que desde luego yo os animo, ¿no?, a que la conozcáis, a que la leáis, y sobre todo a que la disfrutéis y a que seguramente vais a aprender muchas cosas, porque cuando se establece ese triángulo entre estos tres personajes a los que voy a citar, que es Juan Cosme, Pascual, no me acuerdo de apellido, Urarte, y Marisa, ¿no? Y ese caballero andante que ha tenido una vida muy dilatada, ese escudero que se enamora de ese caballero andante que le da toda la amistad. Es decir, yo creo que ahí se genera un triángulo de amistad, de sinceridad, ¿no?, y de esa Dulcinea que surge de ese viaje hacia el norte que es Marisa, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que la conozcáis, os animo a que la leáis y bueno, pues yo más puedo añadir, únicamente pues eso, contar que es una novela que merece la pena ser conocida y que pueda ser pues todo lo divulgada, todo lo que se pueda divulgar, ¿no? Y ahora que tenemos aquí a Jesús y él nos va a hablar y nos va a contar lo que realmente considere, quiera y demás, yo, como decía al comienzo, a mí me gustaría que Jesús pues nos dijera cómo ha elaborado, cómo surge esta novela, esta trama, cómo haces para confeccionar y para diseñar una obra literaria. Puedes referirte a esta o principalmente a esta, y que nos cuentes eso, esas intimidades que solamente tú pues tienes ahí en la cabeza y vas desplegando poco a poco a medida que vas componiendo tu relato. Y nada más, darte las gracias, Jesús, porque podamos disfrutar de esta novela, porque, bueno, escribir un libro, todos sabemos, muchos sabemos lo que supone, y bueno, pues que tu contribución al mundo literario pues es importante, y que te animamos a que sigas y a que el tren, aunque ahora ya tu vida, estás en otra etapa de tu vida, pero yo sé que el tren no lo vas a abandonar, y va a ser un modo también de transmitir pues esos sentimientos y esas creaciones que seguro que tienes en la cabeza y que va a tener continuidad en otros relatos y en otras obras. Y Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la sentida presentación que me ha hecho Paco, que efectivamente se ha leído con bastante detalle la novela. Agradecer a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y en particular al Museo del Ferrocarril que estemos hoy aquí para hacer esta presentación de la segunda edición de esta obra, lo que para mí representa algo muy importante. Hace 43 años, cuando yo empecé a trabajar en el ferrocarril en Asturias, en Oviedo, ni por un momento hubiera imaginado que en el día de hoy tuviera la fortuna
de presentar en el Museo del Ferrocarril, nada menos, una obra literaria mía. Por lo tanto, no voy a emocionar, porque si me pongo emocionado, pues no vamos a poder desarrollar este acto. Pero para mí es un hecho importante y es un hecho emocionante. El solo hecho de estar hoy aquí presentándolo ante vosotros en las instalaciones de este museo. Esta obra, me atrevería a decir que surge de una ruptura con lo que se ha venido denominando, y ya lo denominaba así Camus, una ruptura con la filosofía del absurdo. La filosofía del absurdo nos lleva a preguntarnos cada día qué sentido tiene nuestra vida, y según nos lo vamos preguntando nos damos cuenta cada día en que ponemos los pies en el suelo al levantarnos, nos damos cuenta de que no podemos buscar sentido a la vida porque la vida en sí misma es absurda. Pero esta obra surge de eso porque en un momento determinado la literatura da sentido a la vida, por lo menos a la mía, y a todos los que sean aficionados a la literatura. Y si además tienes la fortuna de vivir en un país de blancos y de vivir en un país desarrollado y de disponer de medios para acceder a la cultura, pues evidentemente ya no solamente es literatura en sí, es un disfrute inmenso el poder desarrollar una obra de esta naturaleza. Yo efectivamente he escrito ya 16 obras, pero esta es una obra muy particular, porque es la primera ocasión en realidad en la que utilizo como escenario el ferrocarril. En las anteriores obras, en algún momento, he incorporado al ferrocarril en algún espacio o tiempo de la novela. Pero esta novela es ferroviaria claramente. Pero es ferroviaria por eso, porque utilizo el ferrocarril como escenario. Y utilizo dos escenarios básicos del ferrocarril. Uno, el tren de alta velocidad, que es la expresión de la tecnología desarrollada en el ámbito ferroviario, y los ferrocarriles de vía estrecha, FEVE, la extinguida FEVE, que intento de alguna manera que representen el ferrocarril de toda la vida. Y si no he figurado en la novela un ferrocarril con una locomotora de vapor era porque evidentemente no podía contextualizarla en los tiempos actuales. Por lo tanto, dentro de ese escenario hay esos dos bloques conceptuales. Y luego hay otro origen en esta novela. Cuando yo ingresé en el ferrocarril y estuve, como digo, en Asturias, pues conocí mucha gente ferroviaria y no ferroviaria. Y conocí a una persona de muy avanzada edad que actualmente ya no existirá, porque estoy hablando del año 80, pero conocí a una persona caminando por el paseo de Gijón, muy mayor, y por diversas circunstancias acabamos tomando vinos, y esta persona tenía en cuenta que en el año 80 yo era un chaval, pero esta persona me parecía no mayor, sino mucho más que eso, ¿no? Era una persona de muy avanzada edad. Y me contó en muy poco tiempo parte de su vida y me dejó absolutamente impactado. Y siempre había querido escribir basándome en ese acontecimiento. Una persona que había tenido una vida dilatada, que había tenido muchas experiencias, que había participado en hechos históricos puntuales, pero como un ciudadano de a pie. Es decir, están aquellos que hacen la historia y que salen en los libros, y luego están aquellos otros que realmente la hacen, la viven, y que si no, no existiría esa historia tal y como se ha producido, que son los ciudadanos que participan en ella, o no ciudadanos, sino personas que han aterrizado en un momento determinado, en un espacio-tiempo, y que han participado en ese acontecimiento. Pues esta persona había estado en tantos sitios y había tenido tantas experiencias que era realmente sorprendente. Evidentemente esto es una novela, y la novela se desarrolla
intentando dar protagonismo al ámbito ferroviario. Tiene algún puntillo de crítica, porque claro, hay que partir, y con eso no desvelo mucho el contenido de la obra, que realmente la obra se inicia en un viaje, en un tren Alvia, de Madrid a Asturias, y en ese viaje pasa absolutamente de todo, desde un intento de secuestro del tren hasta cuestiones técnicas diversas por las que tanto los viajeros no pueden salir de los vagones y moverse por el tren porque las puertas se quedan colapsadas, funciona el aire acondicionado y todo el mundo se queda absolutamente congelado, o funciona la calefacción y todo el mundo se asfixia. Es decir, hay una diversidad de problemas que surgen en ese viaje. Y derivado de ese viaje, unos protagonistas, esa triada que cita Paco, se conocen en el tren. Y el personaje, digamos, principal, aunque realmente los tres lo son, decide en un momento determinado, después de ese viaje, de toda la experiencia y aventura que se produce en ese viaje, decide proponer a los otros compañeros de viaje que escriban su biografía. Y conviven durante un periodo largo con esta persona mayor, que en la novela exagero algo su edad, pero a mí, cuando conocí a esa persona que cito en Oviedo, me pareció muy mayor. Esta persona les comenta su vida, los acontecimientos de su vida, y se pasa desde cuestiones relacionadas con el mundo hippie en Ibiza, a la guerra de las Malvinas, a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Civil, y acontecimientos históricos que se van citando en diversos momentos de la novela, todos ellos seleccionados como acontecimientos históricos relativamente poco conocidos, porque todos los que se citan no son muy conocidos. O es que quizás somos conscientes de que en 1400 y pico un emperador chino puso en marcha un movimiento marítimo por el Mediterráneo que, si hubiera avanzado, y hubo diversos avances por el mar, y si en un momento dado el emperador hubiera decidido seguir ese proceso de aventurero y de descubrimiento, pues a lo mejor habrían llegado a España y estaríamos hablando mandarín, porque estamos hablando del Imperio Chino, que en aquel momento, a nivel incluso técnico, las naves, las condiciones, los conocimientos náuticos, etcétera, etcétera, eran muy superiores a los que utilizó Colón para llegar a América. Por ejemplo, cito ese acontecimiento. Introduzco al personaje también en hechos históricos que todo el mundo conoce, como es la visita de Hitler en Hendaia, en el que el personaje tiene un papel, cuando menos, curioso, pero sí está fundamentado en comentarios históricos sobre ese acontecimiento. Y así se va desarrollando el libro, se va escribiendo esa biografía por parte de estas dos personas, de María Luisa y de Pascual, y en un momento determinado el final de la novela pues es especial. También es muy especial el protagonista principal. Y no voy a desvelar más sobre la novela. Creativo, señalar que cada escritor al que yo conozco escribe de un modo diferente. Es muy distinto si partes de un hecho real y sobre ese hecho real vas generando las raíces de la novela, a si no lo haces. Esta novela, al final de la novela, relaciono, como si se tratara de un ensayo, relaciono una sucesión de referencias bibliográficas en las que está basada la novela. Es decir, en pocas novelas, en la parte final, se hace referencia a todas las consultas que has hecho en diferentes
textos, obras, etcétera, etcétera. Esta novela he querido introducirlo. Partiendo de ese sencillo hecho real, he ido desarrollando un proceso de descubrimiento histórico. Cada uno de los personajes le da una personalidad específica. El personaje, que digo, principal, era relativamente fácil porque estaba partiendo de una persona que ha existido, y las otras dos personas que interactúan con el protagonista principal, pues las tienes que crear, y ese proceso de creación es un proceso de creación de unas psicologías diferentes. Y efectivamente, Paco acierta mucho cuando habla de un escudero, porque existe una especie de enamoramiento de esa triada, y especialmente de dos de los protagonistas con el protagonista principal, porque es que si descubres en esta vida a una persona con esa experiencia tan dilatada y tan bien explicada como la explica esta persona mayor, este viejo, pues te acabas enamorando de él. Es que yo me enamoré al escribir sobre él, pues al leer supongo que pasará más o menos lo mismo. Pero tienes que crear psicologías, una psicología, y tienen que interactuar entre ellas. Y tienes que diseñar la obra. Normalmente yo lo hago en bloques. Suelo escribir en 3 bloques, habitualmente. Un bloque de presentación y desarrollo principal, en el que habitualmente tengo un vicio que suelo tender a ser muy descriptivo en esa parte principal, y para que no se note tanto y no aburrir al lector, suelo incorporar acontecimientos excepcionales. Por ejemplo, una gran tormenta. Porque una gran tormenta hay que describirla, y para sentirla tienes que describirla bien, porque si no pierde, digamos, la descripción pierde impulso. Entonces, existen esos 3 bloques. La primera es la introductoria. El nudo de la novela está siempre en el medio, siempre. Y luego el final tiene que ser sorprendente. Tiene que ser sorprendente por 2 razones. Una, para que valga la pena la novela. Y 2, para si hay una segunda parte. Eso sí, no me dejo llevar por la sistemática cultural que actualmente existe de, por ejemplo, en las series o en muchas películas que se ven, porque intento que mis novelas sean lo más fotográficas posibles. No sé si lo consigo, pero lo intento. De alguna manera, una cosa es que sea sorprendente el final, y otra cosa es que tenga 200 finales y que te quedes con la boca abierta diciendo, bueno, y te quedes totalmente desconcertado. Bueno, hay que buscar un final que sea interesante, pero que no se sienta ofendido el lector después de leerse toda la novela. Y ese es un poco el diseño que suelo seguir en las obras, en las novelas particularmente. Y como digo, y como he repetido varias veces, lo ferroviario en esta obra es la columna vertebral. Y he intentado que el mundo del ancho métrico estuviera muy presente, porque es lo que he vivido durante 30 y tantos años, hasta que me incorporé a la Fundación de Ferrocarriles. Y os puedo asegurar una cosa: el mundo ferroviario es diverso, quien no es ferroviario lo ve de una manera, quienes somos ferroviarios quizás lo vemos de otra, pero tiene un cierto tono enamoradizo. Nos enamoramos del ferrocarril. Los que trabajamos en el ferrocarril nos enamoramos. Existen 2 extremos: el que se enamora perdidamente y el que no puede soportarlo y está todo el día protestando y le parece todo mal. Pero yo soy enamoradizo en el ferrocarril y en todo. Por tanto, cuando he escrito esta novela, me he escrito enamorado del ferrocarril, y enamorado del ancho métrico, y enamorado de FEVE, Ferrocarriles de Vía Estrecha, que no voy a hacer pronunciamientos respecto a la integración porque no me parece en este momento muy oportuna. Pero lo cierto es que
el mundo de Feve en particular, en el norte de España, en el triángulo de España, porque Feve ha venido cubriendo de Galicia a Vizcaya con el triángulo de León y luego una línea despistada en Cartagena a los Nietos, pero es que es un mundo ferroviario especial. Lo fue y lo sigue siendo como puede, pero desde luego que lo fue sin ninguna duda. Fue una organización muy excepcional y que presumo que no podrá repetirse, por lo menos como yo la viví. Eso decimos los viejos, ¿no? Como yo la viví, no se va a repetir. Y nada más, no quiero tampoco extenderme mucho más. Mi deseo es que disfrutéis con la obra. Señalar, como ha comentado Paco, que tuve la fortuna de que quedara finalista en este concurso de novela latina en Nueva York y que esta editorial ha apostado por ella y ha insistido en publicarla, porque tengo otra obra pendiente ahora de publicar y lo he parado para presentar esta segunda edición. Y encantado de que haya salido, y he aprovechado pues para mejorar algunos detalles, algunas cuestiones que me resultaban de interés. Y luego, por último, voy a leer un detalle de la novela, no voy a extender mucho más, lo estoy diciendo. Esta novela está dedicada, la dedicatoria digo, se lo dedico a todos aquellos que durante la vejez descubren que pueden asombrarse en la vida y luchan por ello. También a los que reflexionan sin cansancio, deseando conocer y que se asombran todos los días. Y luego en esta edición segunda he querido hacer esta dedicatoria. Esta segunda edición es el resultado del esfuerzo conjunto de Celebre Editorial y el autor. Ambos, después de haber vivido la experiencia de la pandemia del COVID-19, en especial durante los años 2021 y 2022, queremos destacar nuestra voluntad de dedicar esta obra a todas aquellas personas mayores que han dejado de acompañarnos, que nos podrán observar desde donde se encuentren y que nos han abierto el camino con su mejor voluntad para seguir creando historia y literatura. Y nada más. Muchas gracias. Esa dedicatoria y bueno, pues el autor sigue aquí. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, está interesado en alguna de las cuestiones que ha planteado, pues es el momento para plantear esas cuestiones. Después también decirles que al fondo de la sala bueno, pues el libro va a estar a la venta y que Jesús pues, está aquí también para dedicar esos libros a sus futuros lectores, ¿no? Así que bueno, si hay alguna pregunta, aquí lo tenemos a Jesús. No, a ver. Es que os hemos dejado votar ya. Bueno, señalar que si alguien quiere tomar un vino, una cerveza, lo que sea, en el Hotel Sancho de aquí enfrente, cuando salgamos, estáis invitados. Muy bien. Pues nada, pues si no hay preguntas, pues si queréis saludar ya personalmente aquí al autor, a Jesús, pues tenéis el momento y la ocasión. Y nada, agradeceros a todos, la verdad, vuestra presencia esta tarde aquí en el museo. Gracias por seguir manteniendo, bueno, con una buena concurrencia estas últimas presentaciones que hemos tenido. Estamos muy contentos, ¿no?, de que las presentaciones estén teniendo, de libros, estén teniendo esta gran acogida. Y nada, la semana que viene tendremos otro libro también a presentar, titulado 52 historias de vida y tren, y que también pues, os animamos a que quien quiera que pueda venir el próximo jueves 2 de marzo a las 7 de la tarde. Parezco un párroco, ¿eh? Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por estar aquí.